¿Qué es una técnica de investigación documental? Consiste en la identificación, recogida y análisis de documentos relacionados con el hecho o contexto estudiado. La investigación documental es aquella en donde no hay contacto entre personas, sino que la persona que realiza la investigación traslada la información a través de algo escrito, puede ser un libro, un periódico, etc. La investigación documental es muy usada en las ciencias sociales y es característica del modelo de investigación cualitativa, en donde constituye un objetivo en sí mismo. Sin embargo, está presente en todo tipo de investigación, pues solo a partir de la investigación documental se conocen los antecedentes del problema o del estado de la cuestión. La primera característica sería: es común a todo tipo de investigación con fundamentación teórica o referencial, sea en ciencias naturales o en ciencias sociales. Esto nos da un claro ejemplo de las ciencias sociales, que estas dos ciencias usan la investigación documental porque nos trasladan la información a través de libros o bien sea de una página web. La segunda característica dice: obtiene datos a partir de la revisión de documentos de diferente tenor. Cuando se hace una investigación documental, pueden ser varias personas, entonces entre ellas empiezan a revisar dicha investigación tomando en cuenta la opinión de los demás para ver si está bien o le falta algo. La característica número 3 dice: organiza los datos de manera coherente. Cuando la persona encargada de realizar dicha investigación ya tiene todos los datos, tiene que ordenarla para que se escuche y podamos recibir esa información de manera ordenada. Tiene que redactar esa información para poder darse a entender. Número 4. Sugiere nuevas perspectivas y teorías de análisis a partir de la información recaudada. Esto quiere decir que cuando las personas están llevando dicho proceso, puedan dar varias ideas para poder desarrollar mejor ese proceso que llegue la información de la mejor manera. Número 5. Requiere capacidad de síntesis, deducción y análisis. Número 6. Brinda solidez a las conclusiones del investigador. Una persona que investiga ya tiene toda esa información, pero siempre y cuando tiene que redactarla y hacer un análisis de la investigación recaudada para que nosotros la podamos comprender con mayor facilidad. El uso de la investigación documental es toda aquella parte esencial de un proceso de investigación científica que constituye una estrategia donde se observa y se reflexiona sistemáticamente sobre realidades, teorías o no, usando para ello diferentes tipos de documentos, indagar, interpretar, presentar datos e informaciones sobre un tema determinado, teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica. Tiene como propósito el análisis de diferentes fenómenos de orden histórico, psicológico, sociológico. Utiliza técnicas muy precisas de la documentación existente, que directa o indirecta aporte la información. El uso de la investigación documental se divide en 7 partes. La primera sería elegir un tema de investigación que como requisito previo cuente con suficiente información documental para su posterior investigación. El segundo uso de la investigación documental es reconocer, identificar y acopiar de manera preliminar fuentes documentales, con el propósito de aproximarse a dimensionar el tema y construir el esquema de contenido. ··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 
por lo cual previamente localizan unidades documentales. Entre estas están la biblioteca, centros de documentación, centros de referencia, base de datos, entre otros, e identificar fuentes primarias y secundarias. Aprender a evaluar y seleccionar fuentes apropiándose de técnicas. ¡6! Estructurar y redactar el informe de investigación, tomando en cuenta los tipos de lectores que va dirigido, el lenguaje y el tipo de material que va a ser utilizado y la extensión del mismo. El informe puede ser un artículo científico, un ensayo, una monografía, etc. Número 7. Desarrollar estrategias de difusión y comunicación de los resultados mediante la presentación de la información en diferentes formatos impresos y digitales. Uno de los ejemplos puede ser páginas, foros virtuales y blogs. Cuando hablamos de un centro de estudio nos referimos a un espacio de apoyo en donde se reúnen un grupo de amigos con el fin de estudiar, explicar y despejar las dudas de un determinado tema. Para poder organizar un centro de estudio, se debe tener claro a quién va dirigido cuál es el objetivo principal y por qué se está organizando. Si eres tú quien está organizando este tema, debes considerar si tú impartirás todos los temas o necesitarás ayuda de un experto para explicarlo. Para organizar un centro de estudios es necesario definir algunos detalles importantes, por ejemplo, el horario. Antes de definir un horario, es necesario preguntarle a las personas que van a asistir en qué momento pueden, ya sea por la mañana, tarde o noche, pues es necesario que los participantes asistan para que de esta manera todos interactúen y puedan intercambiar ideas. Otro de los aspectos es el lugar. Es necesario establecer un lugar específico que no varíe. Debe ser un lugar espacioso, pero no inmenso, pues si tenemos un lugar inmenso, se sentirá esa sensación de vacío. Y si tenemos un lugar pequeño, será incómodo, pues habiendo varias personas, se reunirá calor y esto provocará la movilidad y distracción de las personas. El tiempo es otro de los aspectos y es importante que este sea aprovechado de la mejor manera. Cuando tengamos una hora estipulada para llegar, tratemos de ser puntuales. ¿Por qué? Porque tenemos esa mala costumbre de decir, la hora chapina llegó una hora más tarde, y no debería de ser así. Entonces cambiemos ese mal hábito. Y cada una de las actividades debe ser planeada con un tiempo estipulado para que no se nos salga de las manos el tiempo y al final no nos extendamos con los temas. También debemos de tomar en cuenta la dinámica de la reunión. Por tal razón es importante que con antelación realicemos un programa de las actividades a desarrollar para que cada una de las actividades planeadas sean realizadas de la mejor manera y cada uno de los participantes quede satisfecho. Empezamos por introducción, el desarrollo del tema. Debe llevar algunas actividades rompehielos y dinámicas para captar la atención de los participantes y que al final todos participen. Para llevar a cabo nuestra reunión es importante la utilización de recursos y de estos existe una gran variedad. Podemos utilizar material concreto, material visual, material audiovisual, entre otros, para que podamos hacer de nuestra actividad interesante y llamativa y de esta forma captar la atención de cada uno de los participantes con el fin de que sea desarrollada nuestra actividad de la mejor manera. Y una biblioteca es un sitio de estudios al que podemos recurrir para poder obtener información, para poder leer y también estudiar acerca de un tema en específico. Pues en este encontramos libros o cualquier otro soporte de un texto como publicaciones, revistas, documentos, catálogos, etc. Y en algunos pueden ofrecernos servicios de búsqueda online para poder fortalecer nuestros conocimientos. La biblioteca también tiene establecidos algunos objetivos, como son respaldar y realizar los objetivos de algún proyecto, inculcar y fomentar el hábito y el placer de la lectura, ya que esto últimamente se ha ido perdiendo. También pretende facilitar el acceso a los recursos y posibilidades, no solamente locales, sino que también regionales, nacionales y mundiales.
También pretende organizar actividades que estimulen la concienciación y sensibilización en el plano cultural y social. La siguiente, compañeros, es la detección de la literatura y otros documentos. Distingue 3 tipos básicos de fuentes de información. Acabo la revisión de la literatura. Tomemos en cuenta esto, que ya estamos haciendo una verificación de lo que con anticipación nosotros hemos buscado en diferentes fuentes. Bueno, en esta imagen podemos observar que están los 3 tipos de fuentes que aquí menciona. Y las primeras son las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las primeras, que son las fuentes primarias o también llamadas directas, que dicen que constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y nos proporciona los datos de primera mano. Y hacemos énfasis en lo que son los libros, los artículos, las revistas, las tesis que estudiantes han realizado. Bien, hablemos de las fuentes secundarias. Estas consisten en compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento en particular. Sin duda alguna son listados de fuentes primarias, o sea, de lo que hemos buscado con anticipación, que igualmente procesan información de primera mano. Por último, encontramos las fuentes terciarias, que estas tratan de documentos que comprenden nombres, títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, que se encargan más que todo sobre la bibliografía o de dónde hemos tomado cierta información para tener evidencia de que lo que estamos diciendo, lo que hemos recolectado es real. Y podemos encontrar Wikipedia, enciclopedias, directorios, etc. Para finalizar, puedo mencionar que las fuentes de las cuales tomamos información para nuestra investigación debe ser verídica. Ojo a esto, en Internet podemos encontrar todo tipo de información, pero debemos comprobar si no es falsa, porque si lo fuera, no estaríamos realizando una investigación eficaz y tendríamos, por lo tanto, problemas de credibilidad ante aquellos que vayan a leer nuestro documento. Compañeros, buenos días. El tema que les presento es obtención, consulta, extracción y recopilación de información. Existen diversas maneras de recopilar informaciones. Por ejemplo, para obtener los resultados de una investigación podemos hacer uso del método científico. Si lo queremos hacer de forma más práctica, a través de entrevistas o de forma teórica, optamos por los cuestionarios. Cada uno de nosotros podemos idear nuestro propio método de acuerdo a la forma en que trabajamos. La mayoría acudimos a hacer uso de las fichas bibliográficas en una investigación en donde colocamos lo más importante de los textos donde hemos extraído la información. Existen diferentes tipos de referencia y tenemos como ejemplo los libros, artículos de revistas, videocasetes o películas. En ello es indispensable anotar la referencia completa de donde extraemos la información. En conclusión, decimos que la noción de recolección consiste en trabajar con lo que hemos recolectado para convertirlo en conocimiento útil y con el propósito para que el lector observe qué información se requiere obtener para los diferentes tipos de referencia.